un modelo de televisión, no hay un modelo de televisión, al menos claramente homogéneo, ni por contenidos, es decir, por los objetivos o por cómo entiende cada una de las televisiones públicas lo que es el servicio público. La televisión pública en el ámbito europeo tiene un peso muy importante en la industria audiovisual y eso tiene varias derivadas, a diferencia, por ejemplo, del modelo de Estados Unidos, donde la televisión pública tiene un peso prácticamente residual o marginal, como queramos decir, en el caso europeo no. Lo cual quiere decir que, al menos en el momento actual, en el desarrollo de la industria audiovisual o en estos desarrollos tan espectaculares que están produciéndose y que se van a producir en los años venideros, la televisión pública o el ámbito de lo público tiene un papel fundamental que cubrir. Esta especie de tópico de que son las privadas las que gestionan mejor este tipo de industrias en el ámbito europeo no está tan claro. Hay ejemplos de una cierta eficiencia, depende cómo lo midamos, evidentemente, pero en un conjunto de indicadores de eficiencia las televisiones públicas europeas, al menos algunas, no lo hacen bien. En el mundo de audiovisual está operando con cierta lentitud hacia el futuro. Está operando con cierta lentitud, por ejemplo, en los ámbitos de la creatividad que podríamos derivarla del análisis de la fuerte externalización que se está produciendo en este tipo de empresas públicas o de instituciones públicas que gestionan el servicio público audiovisual. O lo podemos ver, sobre todo, en la lenta incorporación que lo público está haciendo de las nuevas plataformas de emisión, de las nuevas realidades del mundo audiovisual. La televisión pública es importante en el ámbito europeo, pero el futuro, o al menos la forma de abordar el futuro, nos está poniendo de manifiesto que se está ralentizando la actuación de lo público o van demasiado lento respecto al sector privado en la perspectiva de la innovación tecnológica en el sector. Queríamos ver un poco, y este es el segundo elemento que introducíamos en la reflexión, un tipo de indicador. Si cogemos los porcentajes de cada uno y dividimos audiencia por distribución de los ingresos, podríamos llegar a un cierto indicador de eficiencia donde vemos que, bueno, en algunos de los países, como puede ser el Reino Unido, BBC, Italia, España, etcétera, hay un indicador de eficiencia bastante alto. No es un ratio en general más alto que el de las privadas, pero en algunos casos sí, pero es un indicador relativamente alto y sobre todo pone de manifiesto que en algunos casos, como el de España, nuestra situación no es tan mala con respecto a la gestión de las empresas públicas o de las televisiones públicas de otros países europeos. Sí que hay un elemento común o bastante común al conjunto de las televisiones públicas europeas, que es la parte negra del cuadro, que es información. Parece ser que, en general, todo el mundo entiende que la información es un elemento fundamental del servicio público de televisión en todos los países de los países europeos. A partir de ahí hay una dispersión más o menos importante entre aquellas que tienen una orientación más o menos intensa hacia lo que podríamos llamar entretenimiento y otras que la tienen más o la pivotan más hacia lo que podríamos llamar los contenidos culturales. Las sociedades, a través de sus respectivos parlamentos, se dotan de un modelo en el que hacen una mayor o menor apuesta de gasto por tener un servicio público de televisión y eso obviamente está en relación con el modelo de financiación que se pone en marcha. Como veis aquí, en el caso español, el esfuerzo medio de los ciudadanos por la televisión pública, en este caso solo incluye las televisiones de ámbito estatal, es notablemente más bajo que el de muchos de los países europeos. Este es un dato también relevante cuando muchos de los argumentos de ciertos sectores de la televisión privada contra la financiación o las formas de financiación de la televisión pública en España es un dato relevante, al menos en estas comparaciones que siempre hacemos con los países de más allá de los Pirineos, que el coste por ciudadano de la televisión pública es tremendamente bajo con respecto a cualquiera de los otros países de la Unión Europea. Tengas en cuenta, por ejemplo, que dentro del ámbito de las televisiones españolas, quien menos consume dinero de los ciudadanos es Televisión Española. Vuelvo a decir, no quiero hacer publicidad, pero estos son los datos. El gasto medio por ciudadano, obviamente computando todo el Estado, de la televisión pública del Estado es de 10 euros por persona, mientras que cualquiera de las otras televisiones autonómicas, computado por la población de sus respectivos territorios, es bastante más elevado.
Podríamos llegar a una conclusión, combinando este conjunto de variables, de algún indicador de productividad, de rendimiento por trabajador de las televisiones, de las distintas televisiones públicas y sobre las que hemos estado hablando. En el caso español, para las televisiones de ámbito estatal, televisiones públicas de ámbito estatal, el nivel de rendimiento de la televisión española es relativamente alto. Como veis, podéis ver aquí, está en la parte alta del ranking o de este indicador de productividad de las empresas de televisión. Si acudiéramos al mismo indicador para el caso de las empresas españolas, a ver si encuentro el cursor, veríamos que obviamente algunas de las empresas más nuevas tienen unos ratios muy altos. Esto en parte es una pequeña falacia porque hay televisiones como la de Canarias con un ratio muy alto porque no tiene plantilla propia, es decir, aquí no estamos contemplando las plantillas externalizadas, lógicamente. Entonces, trasladando ese indicador a empresas que operan en condiciones heterogéneas, como son las distintas que hay ahí, pues el caso de empresas que tienen un cierto volumen de producción pero sin plantilla, lógicamente le sale un coeficiente muy alto. Esto no sería obviamente un indicador comparable porque había que tener en cuenta también el coste de trabajo que se compra fuera a través de la externalización, pero incluso con todo y con eso, el nivel de la televisión pública española es relativamente alto dentro de este panorama de las empresas de audiovisual. En el contexto español, los costes medios por asalariado estarían situados más o menos en la media del sector. También aquí habría que actuar con cautela sobre estos datos porque hay que ver la plantilla, cómo se distribuyen los costes entre externalización y plantilla interna. Pero en cualquier caso, la posición de la televisión pública española sería una situación de una cierta ventaja comparativa en términos de costes. La empresa pública española tiene un grado de externalización muy elevado. Este es un indicador de costes laborales con respecto al total de los gastos, lo cual indirectamente nos podría dar o nos podría mostrar el nivel de externalización, que va de menos a más según el gráfico que ahí aparece. Y, bueno, esto es otro elemento de reflexión en varias direcciones, no solo en el papel que juega un servicio público desde el punto de vista de contratación, etcétera, etcétera, sino lo que yo creo que es importante también desde el punto de vista de contenidos y de potenciación de la creatividad y de la innovación desde el interior de este tipo de empresas. Un proyecto con demasiada externalización puede tener carencias importantes desde el punto de vista de la creatividad en los contenidos y en la innovación, pero en todo caso es un elemento de reflexión que también pongo sobre la mesa.